sociedad y a todos los usuarios, porque el agua es vital. Ica sin agua, señores, va a tener muchos problemas muy serios. Y si bien es cierto, Ica como departamento agroexportador, ¿no?, está liderando el pleno empleo. Ica tiene pleno empleo, pero si el día que escasee el agua, vamos a tener una situación muy calamitosa. Va a haber de repente problemas muy sociales muy grandes. Pero eso ¿a qué se debe? Que no hay participación. Por eso felicito al Colegio de Ingenieros haber convocado este foro, porque es muy importante la presencia de todos los usuarios, a fin de usuarios, y no solamente usuarios, sino toda la población de Ica que tenga que ver con los recursos hídricos, directa o indirectamente, porque esto genera trabajo. Si ustedes van por toda la zona de las comisiones de usuarios, desde Los Molinos hasta Pachacute, La Tinguiña, y todas las comisiones, ven que la gente tiene trabajo. La gente lo ven ustedes con movilidades, con recursos, y están construyendo sus casas. Eso se debe a qué? A que hay trabajo, pleno empleo, y eso se debe a la agroexportación. Pero el problema, le he manifestado, que es el problema de déficit de recursos hídricos. Para mí es vital que se haga tambo. De tambo se debe hacer sí o sí. Tambo debe hacerse de todas maneras. Si bien es cierto, no soluciona el problema al 100% de Ica, pero va a mejorar la situación. Por lo menos tendremos agua unos 2 o 3 meses más de agua al año, y eso nos permitirá regar los terrenos que están abandonados en la zona de Pachacute, Pueblo Nuevo, Tate, y podemos sembrar productos para el consumo de la canasta familiar. Porque ¿qué pasa? De que ahora, por la cercanía que tenemos de Ica a Lima, con la autopista que va a venir mucha gente, y necesitamos producir para alimentar a esa población que viene. Ica, los días, las fechas que son de feriados largos, hay una concurrencia de muchas personas de Lima, y nosotros no tenemos cómo darles facilidades. Ahora eso también va a significar el desarrollo turístico. Ya estamos viendo de que se están haciendo nuevos hoteles, nuevas alternativas para Ica. Ica es un valle privilegiado, es una zona privilegiada que nosotros va a seguir adelante si es que nosotros contamos con el agua suficiente. Señores, eso es vital para Ica. Yo quisiera que los gobiernos regionales de Ica o Huancavelica firmen el convenio a fin de que se pueda ejecutar este proyecto. Es importante, y es más, nosotros acá en Ica tenemos mucha gente de Huancavelica que vive, que son profesionales, trabajadores. Tiempo, las gracias. Con la disculpa en el caso. El turno para el ingeniero Alfredo Sotil Delgado. Cuenta con 5 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar al Colegio de Ingenieros por la organización de este evento. Asimismo, dar las gracias por la oportunidad que nos permiten de participar como panelistas y dar nuestra opinión respecto a las exposiciones que tan brillantemente hemos escuchado esta mañana. En primer lugar, quería aprovechar para referirme al tema del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Como ya se dijo, este consejo fue creado en el año 2017 mediante decreto supremo. A principios de este año se emitió un nuevo decreto supremo que varía la conformación de los integrantes y se incorporan 4 representantes de la zona del Alto Pampas. Aquí es bueno señalar que la Ley de Recursos Hídricos establece que estos consejos tienen que tener una conformación paritaria, equitativa, es decir, los miembros que representan a Ica deben estar en igual número con los miembros que representan a Huancavelica. Eso fue motivo de controversia hace algunos años porque PETAC,
que pertenecía al gobierno regional de Ica, hacía dispar esta conformación y había un desequilibrio evidente. Pues hoy vuelve a ocurrir lo mismo, pero ahora los perjudicados, entre comillas, somos los de la región Ica, porque este decreto supremo integra 4 nuevos miembros representantes del Alto Pampas. Y esta modificación obedeció a 2 cosas. Una, que fue una solicitud del gobierno regional de Huancavelica, el licenciado Clodoaldo Álvarez, que en su oportunidad hizo ver que en la mesa de diálogo que se había instalado por el problema de los recursos hídricos se había acordado que representantes del Alto Pampas iban a integrar este consejo. Y el segundo motivo fue el decreto supremo que varió o modificó el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y que posibilitaba justamente en las cuencas donde existieran trasvases incluir representantes de dichas áreas. Así dice explícitamente el texto. Así que mi reflexión va en ese sentido, ¿no? Yo creo que es momento de que este consejo sea nuevamente objeto de una modificación para que el equilibrio vuelva a estar. Yo he escuchado opiniones de que de estos 4 representantes, 2 son por Ica y 2 son por Huancavelica, pero de la lectura del decreto supremo es clarísimo el tema, ¿no? Y yo quiero permitirme aquí leer qué es lo que dice el decreto supremo 012 del 2018, que modifica el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y dice: cuando en los consejos de recursos hídricos existan trasvases de agua provenientes de otras cuencas, se incluirán representantes de dichas áreas al consejo. En mi opinión, eso quiere decir que los 4 representantes vienen siendo de Huancavelica, no de Ica. Y necesitamos, sugiero que este foro, una de sus recomendaciones sea de que se instale este consejo a la brevedad, porque es un espacio de diálogo, de concertación y de planificación, sobre todo, en el que necesitamos que haya paridad en los integrantes. No sé si tengo más tiempo, señor moderador. Bueno, yo creo que no va a alcanzar para desarrollar mi segunda participación, lo dejaré para la próxima. La réplica. Bien, gracias al ingeniero Sotil Delgado. ¿Sí? ¿Se falta? El turno es para el ingeniero agrícola Juan Luis Cámara. Tiene 5 minutos. Muchas gracias. Primero felicitar al Colegio de Ingenieros, foro, agradecer la invitación como panelista y también, me van a disculpar, pero expresar mi incomodidad y seguramente a algunos participantes no solo por la ausencia del ingeniero Walter Obando, jefe de la ANA, sino también porque los temas planteados no se tocaron y eran muy interesantes. Hemos escuchado esta mañana una serie de proyectos, tambos, proyectos para traer agua de arriba de la sierra hacia el valle de Ica, y qué duda cabe que cuando se hizo el sistema Choclo-Cocha se afianzó hídricamente el valle y aumentó todo el crecimiento del área agrícola basado en el uso y en la explotación del agua subterránea. Eso está clarísimo. Y entonces, con ese trasvase hemos crecido incontroladamente. Tenía en mis manos un estudio que hizo la ANA precisamente sobre el pisco, y en 15 años, del 2000 al 2015, el área agrícola de Villacurí creció de 5.000 a 15.000 hectáreas, o sea, 10.000 hectáreas de crecimiento en 15 años. Eso hace más o menos 670 hectáreas anuales en promedio, que es una operación agrícola potente, anual.
y también hace que en esos mismos 15 años se pasó de menos de 100 millones de metros cúbicos a 200 millones de metros cúbicos de extracción de agua. O sea, se incrementó en 100 millones, se duplicó la extracción de agua en Villacurí. Entonces hemos crecido incontroladamente, sin planificación, y después de unos 40 años nos encontramos en una situación en la que hace falta más agua para Ica. Me parece que estamos dedicando tiempo a un agua que nosotros no la tenemos y por lo tanto estamos gestionando agua ajena. Y sin embargo, tenemos aquí bajo nuestros pies un acuífero potente que requiere también gestión y planificación. Y eso no lo podemos dejar de lado. Me parece a mí que hay que tener las herramientas técnicas necesarias para una buena gestión del acuífero de Ica y de Villacurí. Y esas herramientas las tenemos a la mano, las podemos concretar, no hace falta pedir ayuda o pedir licencia social, ni hace falta estar coordinando con autoridades que a veces es difícil llegar a un consenso. En el 2017 vino un hidrogeólogo español y explicó que con la creación, no con la creación, sino con la elaboración de un modelo matemático como herramienta operativa y dinámica, podíamos tener un instrumento eficiente para gestionar adecuadamente el acuífero de Ica y Villacurí. Eso entre otras cosas. Yo pienso que hay mucho que hacer acá en el valle, con el agua que nos llega. El río Ica no ha dejado de traer agua en los más o menos 100 años de los que tengo yo una serie. Le queda un minuto. No han dejado de traer agua, entonces hay que gestionar esa agua que nos llega. Por un ejemplo doy, se habla de hacer reservorios en la parte alta, que definitivamente se han hecho, pero también se pueden hacer acá en el valle. Reservorios que ya algunas empresas hacen, que utilizan agua de avenida para los pozos y los utilizan luego en estiaje. Eso es una acción que se puede tomar y que invito al Colegio de Ingenieros que creen alternativas de solución con el agua que nos llega acá en el valle, no esperando cuándo va a llegar agua de arriba, que pueden pasar 20 años. Hablaba el ingeniero, me parece, Pedro Orellana, de 34 años y todavía no tenemos agua de arriba. Entonces gestionemos las aguas que nos llegan cada año, que sí podemos gestionar. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Juan Luis Cámara. Bien, el turno es para el señor Eduardo Ojeda Dávila. 5 minutos, señor Ojeda. Buenos días, un agradecimiento al Colegio de Ingenieros, al decano Edson Ríos, por esta iniciativa, este segundo foro de la problemática de agua en Ica. Yo creo que es importante la participación de cada uno de nosotros, ciudadanos de Ica, donde no solamente es problema del gobierno central, sino de los gobiernos locales, la sociedad civil y el empresariado iqueño. Es la única forma de que nosotros podamos lograr nuestros objetivos y que realmente el tema de la agricultura sea sostenible en el tiempo. Y la única manera es de que se hidrate Ica con el problema hídrico que tenemos en este momento y que dependemos realmente de la parte de la sierra de Perú, de Huancavelica, para que esta agua llegue a su cauce. Tenemos más de 30 años luchando por la venida del agua, pero yo creo que es una realidad. Ya hay un compromiso del gobierno central de que es un tema emblemático, el tema de agua de Tambo, que va a venir para el Valle de Ica, que no va a ser suficiente, pero ya por lo menos tenemos un paso adelante. Ya se va a lograr y va a ser una iniciativa que va a ser concretada en el tiempo. Esperemos que no tome mucho tiempo y que Ica siga creciendo como estamos creciendo desde el año 1990 a la fecha. Hemos crecido enormemente y a la vez hemos podido no solamente lograr cubrir los puestos de trabajo para todos los iqueños, sino también le damos trabajos a nuestros vecinos, a la gente de Ayacucho, Huancavelica y Abancay y Puno, que vienen a trabajar al Valle de Ica.
Entonces, nuevamente, al decano del Colegio de Ingenieros, espero que esta no sea la última reunión, que sea mucho más frecuente y obviamente que la convocatoria y la indiferencia de todos los iqueños despierte y que todos nos pongamos de pie y empujar el carro en una sola dirección que ICA se desarrolle. Gracias. Bien, las gracias al señor Eduardo Ojeda Dávila. El turno para el ingeniero José Gersi Hernández. Tiene 5 minutos, señor. Muy buenos días. Nuevamente el saludo a los asistentes y al Consejo Departamental de ICA. El ingeniero Pedro Orellana ha tratado como uno de los proyectos, el proyecto especial Surmedio. Yo trabajé en ese proyecto y quisiera hacer mención algo al respecto. En el año 89, 1989, estuve trabajando para el Plan Riatic y me incorporaron a Surmedio casi en el 90. Ese proyecto consistía en derivar las aguas del río Pisco, valle que solo necesita 40 metros cúbicos por segundo para todo el valle. Con 40 metros cúbicos por segundo pueden regarse todo el valle, constante los 40 metros cúbicos. Pero la naturaleza no es así. Hay oportunidades que 100 metros cúbicos o 200 metros cúbicos es el común de todos los días en tiempos de avenida. Y todos esos excedentes que pasan los 40 metros cúbicos se van al mar. Entonces se concibió derivar estos excedentes sin perjudicar al Valle del Pisco con una toma, una captación que derive al menos 30 metros cúbicos hacia las pampas de Villacurí. Y la intención era empalmarlas en Guadalupe. Para eso teníamos que reconocer el lugar de toma y se propuso inicialmente el de Trayo. Desde ahí, con alrededor de 70 kilómetros de canal, todos esos excedentes podrían llegar al Valle de Ica, porque la naturaleza no siempre permite que las lluvias se den en los dos valles. Hay días en que Ica no tiene agua y a Pisco le sobra, y viceversa. También se pensó en hacer un represamiento, pero para este represamiento teníamos que tener una toma de agua más alta. Entonces pensamos en Huáncano. Naturalmente los estudios toman un tiempo. El presidente de entonces quería proyectos de maduración inmediata. Después de haber hecho los análisis y haber ofrecido los servicios de continuar, nos dijeron de que este proyecto no iba a continuar debido a que nos habíamos trazado más de 15 años para poder hacerlo factible, pero era una muy buena alternativa. Sé que estos estudios preliminares en los que avanzamos se encuentran en la Autoridad Nacional del Agua. Hay muchos ingenieros que han trabajado en estos proyectos. El otro era Concón Topará, a mí me tocó Pisco, en el Valle del Pisco, y era algo muy similar. El río Cañete tiene constantes niveles de agua y Chincha no tanto, así que se tenía que derivar las aguas en el sector Concón para llevarlos a Topará en Chincha. Bueno, eso en realidad quería justificar, pero también hacerles saber de que la cordillera de los Andes, como ustedes saben, divide al Perú en 3 grandes cuencas. Te queda un minuto. La del Atlántico y la del Pacífico, y una tercera cuenca que es la del Titicaca. Para el Atlántico llueve el 98% de todas las lluvias del Perú. Para la costa 1.5% y finalmente 0.5% para el Titicaca. De ahí parto la importancia de que cada proyecto sea analizado y priorizado para la costa. Gracias. Las gracias al ingeniero José Gersi Hernández.
El turno para el ingeniero Herbert William Zuni Pacheco. 5 minutos para su comentario. Gracias, sí. Igualmente, así como se reconoció y felicitó la exposición del ingeniero Vidas Conilla, también el ingeniero Orellana nos ha quedado atrás, excelente exposición. Sobre ello, hacer notar lo siguiente. Dentro de la medición, la cronología, ¿no? la media histórica, nos ha explicado el ingeniero Orellana de que se han registrado 30 millones de metros cúbicos por segundo que se pierden anualmente en el río Ica, que va al mar. También en los análisis sobre el sistema Choclococha se tiene que aproximadamente un volumen similar, 30 millones de metros cúbicos del sistema Choclococha se pierden por excedentes. ¿Qué sucede? Que la laguna Cholococha, la represa, en algún momento tuvo un aumento en la altura de la represa de 2 metros. Y la comunidad Cholococha observó y hizo que no se llegue a ese nivel porque inundaba su zona de alrededores, ¿no? Tenía centros poblados anexos, crianza de alpacas. Entonces, no permitía que la laguna llegue a su máximo tope. Entonces se mantuvo sobre un nivel de tal manera de que la compuerta tenía que permitir siempre, a través también de sus alivaderos, que haya un excedente anual que aproximadamente oscila hasta 30 millones de metros cúbicos. Si hacemos un análisis, entonces podremos decir que entre los excedentes del sistema Cholococha en la parte alta de la cuenca y lo que es en el Valle de Ica, 60 millones en promedio anuales. Entonces, Tambo justifica justamente porque se puede administrar mejor estos recursos a través, como también dije en la anterior ronda del panel, el manejo adecuado de compuertas. Es importante para poder administrar y controlar mejor los flujos. Luego sobre lo que corresponde a los informes que están dando referente al Valle de Pisco, Chincha, como estamos quedando, y tengo entendido que el decano ya se comprometió en hacer foros provinciales. Villacurí es un caso muy especial. Las aguas subterráneas que llegan a Villacurí en su mayoría provienen de la cuenca del río Ica. Estamos abasteciendo en parte por las corrientes subterráneas, estamos abasteciendo parte lo que corresponde a la explotación de los pozos, ¿no? Para desarrollo agrícola. Y eso, entonces, cuando toquemos el foro de Pisco, sería bueno no analizar el contexto del caudal que se explota por zona, ¿no? Para poder tener un análisis integral de todo el sistema de manejo subterráneo del agua, ¿no? De ahí lo que también quisiera poder contribuir es de que dentro de todos los componentes que se han referido como soluciones, creería, ¿no?, de que lo que corresponde a nivel del departamento, que solo más de corto plazo deberíamos establecer unas metas, ¿no?, trabajar, hacer un desarrollo programático de este foro para que con apoyo de este colegio se pueda concretizar de manera objetiva y técnica, de la mano con los puntos de usuarios, porque ellos son operadores hidráulicos. Ellos pues tienen hasta capacidad de ejecución. Entonces, en la medida de con ellos poder hacer algunas alianzas o convenios y impulsar el mejor uso, manejo y mantenimiento del sistema hidráulico a nivel del Valle de Ica. Muchas gracias. Las gracias, ingeniero Herbert William Zuni Pacheco. El ingeniero Pedro Orellana Parvina, para abundar o confirmar los comentarios vertidos, tiene 5 minutos. Simplemente reafirmar el planteamiento que se ha expuesto en el sentido de que la autoridad, en este caso el gobierno regional, proceda a implementar
las autoridades autónomas que necesita Chinchipisco y la autoridad autónoma de Palpa y Nazca, y que el objetivo de estas autoridades sea consolidar los planteamientos que se hacen ahora y que se puedan hacer más adelante, y evitar en cierta medida lo que ha dicho uno de mis antecesores en esta mesa, de que no estemos supeditados a licencia social, que resolvamos nuestros problemas bajo nuestra propia cuencas, bajo nuestros propios recursos. Nosotros tenemos, como se ha explicado, inmensos recursos que se arrojan al mar, en Pisco, Chincha y lógicamente en Cañete, donde tendremos que formalizar un convenio definitivamente con la región Lima para poder utilizar esos recursos tanto para Cañete como para Chincha. Y la concepción de este proyecto inicialmente de la realización de los excedentes del río Cañete a través de este proyecto especial era que las aguas incluso llegaran al Valle de Pisco. Creo que nosotros tenemos importantes recursos de agua a nivel de nuestros valles que no los utilizamos y que los dejamos perder. Aparte de la implementación, no hay perder de vista de la transformación de la energía atómica para generar electricidad, que seguramente va a ser bien barata y va a ser rentable el desarrollo de una agricultura en los 5 valles de nuestra región, y nos vamos a olvidar por siempre del déficit de agua, por cuanto tenemos, gracias a Dios, un mar, le vuelvo a repetir, desde Chincha hasta Marcona. Gracias. Las gracias al ingeniero Pedro Orellana Carmina. Al mismo tiempo lo tiene el ingeniero Freddy Flores. Sí. En principio, el hecho de que no esté presente acá nuestro jefe institucional no significa de que nosotros no podamos dar soluciones a la problemática del agua. Solo en base a un comentario que escuché de un panelista. Bien, cuando escuchamos hablar de proyectos de riego, proyectos hidráulicos, casi en la mayor parte de los ámbitos del país, se piensa siempre en un proyecto tradicional, ¿no? Proyectos tradicionales sin ver la tecnología que ya existe más bien para desarrollar proyectos multisectoriales. Casi de todas las exposiciones no hemos escuchado hablar de las eficiencias de la aplicación de agua, eficiencia de riego. Si vamos a construir una presa que nos va a costar 200, 300 millones de soles, tenemos que ver que esa agua sea aplicada eficientemente. No podemos hablar ya en esta época del siglo XX, XXI, estamos hablando ya de riego por gravedad, con una eficiencia de 30 a 35%, lo cual se pierde el 70% en el mar. Entonces yo creo que habría que retomar ese tema. Muchas veces se piensa que no hay agua, hay déficit de agua. No, es posible que esté siendo subutilizada el agua. Si revisamos un poco la cédula de cultivos que están en el Valle de Ica, si revisamos un poco si la infraestructura de riego, ¿no?, sobre todo los canales de conducción están revestidos, no hay pérdidas de agua, si revisamos un poco, hacemos un diagnóstico integral de toda la infraestructura existente y a eso le agregamos propuestas de aplicar módulos de riego adecuados, de pronto no existe déficit de agua. Eso es un tema que tenemos que analizar profundamente y es una de las soluciones que queremos dar en este momento, en este panel. Es una solución que muchas veces no los ven, los técnicos están en diferentes ámbitos. Nosotros estamos desarrollando una serie de proyectos desde el norte al sur y el centro del país, y precisamente durante nuestras exposiciones siempre hacemos presente que se mejoren las eficiencias. Es un punto importantísimo que muy pocos proyectos los tienen en cuenta. En el caso de Tambo, por ejemplo, se habla de que existe un déficit de agua. No sé si el consultor que está haciendo el estudio, en sus términos de referencia le han incluido
una propuesta de cédula de cultivos adecuada, con un módulo de riego adecuado y que se establezcan en suelos adecuados. Nosotros hemos visto en el recorrido de todos nuestros proyectos, por ejemplo, en algunas zonas siembran arroz en suelos arenosos. Es increíble, ¿no? Pero sí, siembran arroz en suelos arenosos. El suelo arenoso es una coladera prácticamente de agua, y para que se siembre arroz necesita un volumen alto de agua. Entonces, esas cosas no se tienen en cuenta cuando se desarrollan los proyectos. Y cuando se hacen los balances hídricos, generalmente se hacen sobre cédula de cultivos tradicionales. Cultivos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, cultivo de maíz, cultivos que inclusive no son rentables. Entonces, hay que analizar esos temas con mucha dedicación, con mucho detalle, y es posible que no estemos hablando de un déficit de agua, si es que se aplica una adecuada cédula de cultivo. En segundo lugar, el señor Falconín habló de los proyectos que había en el norte. Efectivamente, en el norte están desarrollando una serie de proyectos, en los cuales la ANA ha participado activamente en los estudios de preinversión. A diferencia de algunas regiones, en el norte existe lo que se denominan los planes hidráulicos regionales. En cada región tienen sus planes hidráulicos y sus prioridades. Entonces tienen establecidos ya sus prioridades en cuanto a cuáles son los proyectos que deben ir primero, segundo, tercero. Porque supuestamente no debe haber una inversión de miles de millones, se hace por etapas. Entonces yo sugiero lo mismo acá. Se ha hablado de una serie de proyectos, pero no hay un orden de prioridades. Que se establezca un plan hidráulico regional a nivel de toda la región de Ica. Ahí puedo ofrecer, en nombre del ingeniero Bando, puedo ofrecer una colaboración, un aporte. La ANA puede ofrecer ahí un aporte en el sentido de proponer, ayudarlos a ustedes en hacer un plan hidráulico regional. Y establezcan también prioridades. En ese tema es un compromiso que la ANA puede participar activamente en este tema. Las gracias al ingeniero Freddy Flores, de la Autoridad Nacional del Agua. El turno para la doctora Diana Talavera, 5 minutos. He escuchado atentamente las reflexiones de los ingenieros. Me toca a mí, como abogada, hacer, digamos, mi apreciación desde la parte legal. He escuchado de que existen muchas propuestas de proyectos a desarrollar en esta zona que buscan básicamente promover o aprovechar el uso hídrico de manera eficiente. Pero también quiero recordarles que cuando estuvo presente el gobernador regional, hizo un hincapié cuando comenzó este evento. Dijo de que en sus conversaciones que se están teniendo a nivel del gobierno regional Huancavelica, había muchos, digamos, reclamos por el tema de que el agua se genera en esa parte de la cuenca, en la parte alta de la cuenca. Quiero decirles que para la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, la gestión del agua se hace por cuenca hidrográfica, que no necesariamente coincide con las delimitaciones políticas que tenemos, y que eso trae como consecuencia estas desavenencias entre probablemente autoridades. Tuve la oportunidad de participar en las mesas técnicas que existieron mucho antes de que se conforme la mancomunidad Ica-Huancavelica. Y tengo que decirles que ese tema, muchos tal vez ustedes lo conozcan, fue catalogado como un conflicto social por la PCM. Es un tema que se ha discutido a través de muchos años, 30 tal vez, quizás los que están acá me pueden corregir, pero desde que se conformó la mancomunidad, esto se tomó como una iniciativa, como un gran avance en el cual dos regiones se estaban poniendo de acuerdo en la gestión del agua. Lo ha dicho muy bien el presidente de la Junta de Usuarios La Chirana, el señor Falconín. Porque en otras zonas de nuestro país, en el norte, tenemos proyectos desarrollados? Existe indiferencia de la población. Tenemos que dejar de vernos como la autoridad de la sede central a nivel nacional, como la autoridad de provincia, como yo particular, como colegio de ingenieros, como autoridades locales. La gestión del agua la hacemos todos. Todos tenemos una participación activa en ella.
cuando como usuarios y beneficiarios del recurso en esta parte del país entendamos que el uso del agua, la gestión la hacemos todos, de repente vamos a dejar de hacer estas diferencias y decir, la ANA no lo hizo, el gobierno regional no le dio el presupuesto que corresponde, es un proyecto hace años que no tiene financiamiento. Creo que todos tenemos que encaminarnos en un camino común. Si queremos como Estado mejorar no solamente la región, no solamente la provincia, tenemos que mirar todos en un solo objetivo. Bien, las gracias a la doctora Diana Talavera. Vamos a entrar a la parte final de este segundo panel, cuál es las réplicas. El turno para el ingeniero José Carlos Falconi Sandoval. 3 minutos, ingeniero. Bueno, señores, acá estamos hablando de las deficiencias de agua para el país, pero también tenemos problemas. El marco legal de la Junta de Usuarios no nos permite poder manejar con eficiencia los recursos hídricos, porque desgraciadamente la ley que ha salido permite elecciones para que los consejos directivos tengan vigencia. Tienen que sacar en primera votación 50+1 de los asistentes, de los usuarios. En segunda votación 35%. Si nosotros somos como 4.000, imagínense cuánto tenemos que sacar. Sin embargo, en cualquier institución, nosotros somos privados, cualquier institución, basta que en la primera votación con 50+1, en segunda votación con lo que existen. Sin embargo, en la Junta tenemos que tener 35%, y si no, tenemos que con 10%, y con 10% nos nombramos un CAT. Ahorita, ICA, siendo un departamento agroexportador, ni la Junta de Usuarios del Río, ni nosotros tenemos vigencia. No podemos gastar un sol para hacer las obras de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Ese es el colmo, señores. Y otra norma, anteriormente nosotros teníamos el plan de cultivo y riego. El ANA también dispuso que no se haga el plan de cultivo. Recién lo estamos haciendo, lo estamos implementando nuevamente porque la exigencia de la Junta. Si nosotros queremos trabajar con eficiencia, esta ley, la solución debe cambiarse a fin de que no esos porcentajes no sean esos montos de porcentaje para las elecciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de usuarios no conocen la realidad del país, no conocen la realidad de ICA. La mayoría de usuarios del Valle son gente adulta, que tienen, fíjese, yo una vez con una anécdota, fui a votar y me parecía que era un asilo de ancianos, porque todos iban con esto, y esa gente ya no le interesa. Y los hijos tampoco les interesa votar porque están de taxistas, de otras cosas. Entonces la ley debe darse, el Parlamento desgraciadamente da leyes sin conocer la realidad de nuestro país. Ese problema es ahorita de la ley. Yo a la ministra le presenté una carta pidiendo la ampliación del mandato de 2017 al 2020, ya estamos en 2019, sin embargo nosotros no tenemos ahorita vigencia, no podemos gastar un sol para hacer las obras de operación y mantenimiento con puertas, limpiar los canales, todo eso. Entonces, señores, es el colmo, ¿no? Entonces no solamente es el problema de agua, sino es el problema de las normas legales que se deben aclarar. Yo quisiera que eso lo tome el Colegio de Ingenieros como un punto de una recomendación. Gracias, ingeniero Falconi. El turno en la réplica, con 3 minutos también, el ingeniero Alfredo Sotil Delgado. Gracias. Bueno, ahora quería referirme un poco al tema de las soluciones que se han planteado, y aquí tengo 2 reflexiones. La primera es que, en base a la experiencia de estos últimos años, que estoy dedicado a tiempo completo al tema de la gestión de los recursos hídricos, he podido aprender de que si uno genera un proyecto donde no considera como beneficiario a todos los actores, ese proyecto va camino al fracaso. Y eso fue lo que pasó con Tambo en el 2009. Y nosotros fuimos a Tambo a exponer el proyecto, y el consultor lo primero que dice: bueno, este proyecto es para beneficiar 30.000 hectáreas del Valle de Ica. Y los tambilos se pararon y dijeron: ¿y nosotros?
Y era lógico. Yo la verdad no entiendo por qué nunca se consideró algo que parece tan evidente, ¿no? Por eso la invocación a los profesionales que trabajan en la formulación de proyectos, que siempre consideren como beneficiarios a todos los actores. Habla, por ejemplo, para derivar agua del río Pisco, pero no consiguieron ningún beneficio para Pisco. Por eso que Pisco se opuso al proyecto de la Polvareda, porque a ellos no les tocaba nada del agua. La segunda reflexión es en torno a que no he escuchado tampoco hablar sobre proyectos de infraestructura hidráulica natural. Hablo de proyectos de zanjas de infiltración, proyectos de regulación hídrica, proyectos de siembra y cosecha de agua, que tienen que sumarse. Estos proyectos son importantes y que va a beneficiar en primer lugar a las comunidades que habitan en las zonas altoandinas. Un minuto. Y en segundo lugar a nosotros que estamos en la cuenca baja, porque va a mejorar el agua en cantidad y calidad. Vamos a asegurar la provisión de agua con una agua con menos sedimentos. Eso va a posibilitar que el trabajo de la Junta de Agua Superficial en mantenimiento sea mucho menos oneroso. Así que estas dos reflexiones, por favor, quisiera que se consideren, porque en mi opinión son muy importantes. Gracias. Gracias, ingeniero Alfredo Sotil. A continuación invitamos al ingeniero Juan Luis Cámara. Tiene 3 minutos. Gracias. El primer punto que tengo aquí es unas letras de don Ramón Llamas y Custodio, que son dos hidrogeólogos de fama internacional que han venido acá al Perú. Así se ha llegado a crear, dicen, casi en el ámbito mundial, el hidromito, o sea, un mito, de que todo pozo se seca o saliniza, o que los recursos hídricos subterráneos son especialmente frágiles y no conviene utilizarlos, si es posible utilizar recursos hídricos superficiales, aunque estos sean más caros. Custodio y Llamas. La realidad suele ser muy distinta y a largo plazo en los países semiáridos la sostenibilidad del uso del agua subterránea puede ser mayor que la de las aguas superficiales, entre otras razones a causa de la erosión del suelo y el relleno de los envases. Basta ver Poechos, cuarta parte de su capacidad, o sea, tiene la cuarta parte de su capacidad, lo demás es colmatación. Otra idea. Estos señores decían que cuando las aguas subterráneas se desarrollan y se esperan los beneficios, la gestión de los acuíferos se hace más compleja por la cantidad de usuarios y es el momento en que el conocimiento debe ser desarrollado, debe ser mayor. Y ese es un tema que nos falta todavía. Tercero, Tajal, en el año 60, dijo que se creara una oficina de hidrogeología y la primera labor de esa oficina era hacer el balance hídrico. Es decir, lo que me decía uno de estos hidrogeólogos, ¿hasta cuándo nos va a acompañar el acuífero? Esto no es magia, esto, decía él, se puede medir y se puede saber y se debe saber. Y en cuarto lugar, solicitar al Colegio de Ingenieros para que proyectos con el agua que se hagan proyectos con el agua que viene del valle. Uyujaya y Samaca fuera del valle es un ejemplo ingenieril impresionante de cómo puede usarse eficientemente las aguas de avenida para el uso agrícola y para la recarga de los acuíferos. Y en quinto lugar, perfecto, hablando sobre la eficiencia de riego, quiero decir que en Villacurí el 100% de las empresas agrícolas tienen riego por goteo. Hay más de 200 zonas de capacitancia que son instrumentos muy finos para medir la humedad en el suelo y para decirle al agricultor cuándo y cuánto debe regar. Se utilizan plásticos para proteger la humedad, para que la humedad no se evapore en este valle. Y también se utilizan equipos de riego que hacen hidroponía abierta. O sea, en este valle la tecnología de riego es muy eficiente y eso lo conocen pocos. Pero aquí hay mucha eficiencia en el riego. Y es probable que aunque no se utilicen módulos de riego, la gente riegue con la menor cantidad posible de agua. Tiempo, ingeniero Cámara. Gracias. Las gracias al ingeniero Juan Luis Cámara. El turno en 3 minutos para el señor Eduardo Ojeda David.
Bueno, la reflexión de este foro es de que hemos escuchado varias exposiciones, distintas partes tienen buenas cosas que exponer. Yo creo que acá la Autoridad del Agua, las juntas de usuarios, el Colegio de Ingenieros cumplen una labor muy importante en este tipo de proyectos. Lo que cabe resaltar es podernos sentar en una mesa y poder conversar y ver nuestras diferencias y no cometer los errores del pasado. Muchas gracias. Las gracias al señor Eduardo Ojeda. El turno para el ingeniero José Gessi Hernández. Se ha hablado del balance hídrico, labor que el proyecto especial Tambo Jaracocha desarrolló en el año 2010. Y para el efecto se consideraron las eficiencias de riego. Efectivamente, como lo dice Juan Luis, el riego tecnificado llega a tener hasta 85, 90, 91% de eficiencia, frente al 30 y 35% que es el riego superficial. Pero esta brecha del déficit que habíamos determinado, que se hizo con los cultivos más representativos del valle, se ha tomado en cuenta los de exportación como los de Panllevar, se tuvieron en cuenta todo el plano, las hectáreas y los consumos de agua para poder determinar cuánta agua en ese instante necesitábamos. Nosotros entendimos que una forma de nivelar, de cerrar la brecha de déficit que teníamos era mejorando las captaciones y el uso del agua. El proyecto se encargó de programar construcciones de bocatomas que capten los caudales de agua en horas puntas, con eficiencia. Por ejemplo, se hizo la construcción de la bocatoma La Chilana, Macacona Quilloay, Amara Santana, en fin. Pero no queda ahí. También los canales tendrían que ser mejorados para su conducción. ¿Por qué? Porque si una bocatoma no está preparada para captar el volumen de agua que necesita, si fue diseñada hace 50 años para que capte 50 metros cúbicos, hoy en día solo capta 20, 25 y no proporciona más agua al usuario y el resto se va al mar. 50 segundos tiene. Entonces, ahí no. A veces caigo pesado, sinceramente, pero son las reglas que me han planteado la organización y no nos queda más que hacerlas cumplir, con la disculpa del caso. Bien, invitamos al ingeniero Herbert William Suine Pacheco. 3 minutos. Sí, felicitar al ingeniero Gessi por su aporte que ha dado justamente sobre el aumento de la eficiencia en los canales. Y Renan, igual, felicitarle por la estructura, cómo ha manejado el foro, muy bien las rondas. Yo lo que quería referir era básicamente sobre, entonces en las conclusiones podemos decir que, considerando que inclusive hay años que hasta 100 millones de metros cúbicos se pierden al mar en el Valle de Ica, podemos decir entonces que en promedio podríamos tener la posibilidad de administrar a más de 60 millones de metros cúbicos anuales, que son excedentes, que están perdiendo, que están por ahí, mejorando las infraestructuras, creando tambo, más represas, más infraestructuras también acondicionadas a nivel del valle, facilitando también de que los agricultores puedan mejorar su eficiencia. Ojo, a nivel del Valle de Ica, el 80% de agricultores son pequeños, agricultores entre pequeños y medianos, ¿cierto? Y ellos, su capacidad de inversión para hacer riego tecnificado es limitada. Los programas que tiene el Ministerio de Agricultura y Riego, como el PSI, Rural, que también existe en otras partes de la sierra del departamento, pueden facilitar esto. Pero también ¿qué es necesario? Que se asocien los agricultores. Ahora, el ANA, como Autoridad Nacional del Agua, puede impulsar normas,
instrumentos legales que faciliten el trabajo también de las juntas de usuarios. Está en manos de ellos poder absorber los pedidos de las juntas de usuarios. También facilitar que los agricultores puedan, a través de algún programa o incentivo, ¿no? Hacer sus propios reservorios artificiales para poder tener sus eficiencias. En el caso del norte, del sur, son eficientes, pero después de que se les ha construido sus grandes reservorios. No antes, porque no tenían el agua. Entonces, ¿qué se requiere? Fuentes hídricas a la mano, infraestructuras y facilidades presupuestarias. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Zuri. El turno para el ingeniero Pedro Orellana Parvina. 3 minutos. Muchas gracias. Solamente para precisar algunos aspectos que he escuchado y no vaya a haber confusión. Nosotros no necesitamos ningún plan de irrigaciones, ya tenemos nuestro plan de irrigaciones maestro, ¿no? Aprobado por ley y que lo declara de necesidad de utilidad pública, y en base a eso se crearon los proyectos especiales para cubrir todo el ámbito de nuestra región. Entonces, eso es claro, precisarlo. Y también hacer, recordar que cuando se trabajó el plan maestro de irrigaciones, también se pensó en la eficiencia de riego. Nosotros, a través de la institución, formalizamos convenios en las 5 provincias para instalar los sistemas de riego por aspersión, microaspersión y goteo, y desde allí ya comenzamos a trabajar en eficiencia de riego. También trabajamos con implementar mediante convenio con Senami estaciones hidrometeorológicas principales, etcétera. ¿Para qué? Para orientar al agricultor para que utilice el recurso de agua lo más óptimamente posible, establezca el punto de marchitez, el punto de saturación, etcétera. Todas esas cosas las trabajamos. Lo que pasa es que no se continuó y ahí ha quedado. Pero lo cierto es que nosotros, en cuanto a plan de irrigaciones, nos costó 10 años llevar a cabo este trabajo, y finalmente lo logramos, y somos la única región del Perú que tenemos esos elementos que nos respaldan, ¿no? En la parte técnica y legal. El otro aspecto es de que si hay problemas con los actores que no se consideran, no señores, la autoridad autónoma está compuesta por representantes de los valles en el que corresponden. En este caso, si se implementa la autoridad autónoma, tiene que ir el representante de Chinche, de Pisco y de Ica, y no va a haber problemas porque van a resolver cualquier divergencia que haya allí. Entonces, eso es un aspecto importantísimo que quería aclararles. Muchas gracias. Las gracias al ingeniero Pedro Orellana Parvina. Bien, la oportunidad para el ingeniero Freddy Flores. 3 minutos en la réplica. Sí. En principio, solicitar al Colegio de Ingenieros que se incluya también dentro de la propuesta de solución, fortalecer el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es necesario, imprescindible, diría yo, porque es el espacio donde se van a vislumbrar, se van a analizar con mucho detalle, ¿no? Con mucho detalle todo lo que estamos hablando en este foro, porque ahí están ya los, digamos, representantes de todas las instituciones. Yo creo que en ese tema el Colegio de Ingenieros debería servir como una especie de gestor, ¿no? Para fortalecer un poco y de una vez ya crear el Consejo de Recursos Hídricos. Está creado, pero falta todavía implementarlo, ¿no? Falta la Secretaría Técnica, falta definir la presidencia de este Consejo, la alternancia que se da cada 2 años, quién es el primer presidente, ¿no? Eso yo creo que sería una labor importante, ingeniero Edison, para que el colegio sirva como una especie de gestor de este tema. En segundo lugar, propiciar lo que siempre la Autoridad Nacional del Agua está propiciando desde hace muchos años, la gestión integrada de recursos hídricos. Nosotros no podemos pensar ya solamente en un recurso, sino es una gestión integrada. En el mundo se está trabajando en ese tema con mucha amplitud. Aquel que diga que solamente el agua es el recurso más importante, no. El agua es un recurso, es un medio. Hay otros recursos que también son importantes, por eso hay que hablar de gestión integrada de recursos hídricos, donde intervienen todos los componentes, ¿no? La vegetación, el suelo, el clima, todo eso hay que verlo en los proyectos hidráulicos. Entonces, yo creo que aquí quisiera propiciar, más bien aprovechar
este espacio, donde establezcamos ya prioridades en cuanto a la gestión, la famosa GIR, nosotros le llamamos, ¿no? Gestión integral de recursos hídricos, y proponíamos, digamos, un minuto. medidas y planes y programas orientados a la gestión integrada. Eso es muy importante y es lo que está propiciando la Autoridad del Agua desde hace algunos años atrás. Muchas gracias. Las gracias al ingeniero Freddy Flores, de la Autoridad Nacional del Agua. Bien, cerramos esta ronda de réplicas con la doctora Diana Talavera. Bueno, nuevamente con el tema de los múltiples alternativas de proyectos que se vienen presentando, que existen a la fecha y que vemos que finalmente no llegan a la luz. Muchos de ellos tienen una declaratoria de interés nacional, inclusive otros regional, pero pasan los años y nosotros decimos ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? Mi invocación sería acá que desde la perspectiva de ustedes, de sus profesiones, porque entiendo que acá todos son ingenieros, cuando se formulen proyectos, y como lo ha dicho acá un representante de la mesa, se vea que el beneficio sea para todos. Porque como estamos viendo, muchos proyectos se formulan, pero finalmente no llegan a tener financiamiento. Finalmente no llegan a tener las autorizaciones ambientales para su desarrollo. Entonces, ¿en qué quedan estos proyectos? Quedan en papel, como se dice. Y la declaratoria suena solamente a eso, suena a que existe una prioridad del Estado, pero por falta de recursos no se puede priorizar. Como les digo, la invocación sería, y felicito al ingeniero Edson Ríos por su preocupación en generar estos espacios donde se puede promover que todos los involucrados en la gestión del agua podamos proponer alternativas eficientes, sostenibles. Y eso solo se va a lograr cuando todos tengamos conciencia de que todos somos beneficiarios del agua. Así como la usamos, tenemos obligaciones y tenemos derechos. Entonces, mi invocación va nuevamente, como le digo, en ese sentido, y espero que se generen mucho más espacios, no solamente para la provincia de Ica, sino también, como se ha dicho, para otros sectores de la cuenca, para la cuenca de Nazca, y en las cuales la Autoridad Nacional del Agua gustosamente va a participar y puede brindar el asesoramiento técnico y legal que corresponde. Gracias. Las gracias a la doctora Diana Talavera. Con su réplica de 3 minutos hemos finalizado este panel. Rogamos a los panelistas permanecer en sus ubicaciones, cumplidos los tiempos, respetando nuestras reglas de foro. Les recordamos, vamos a dar paso a la segunda estación de 5 preguntas de los participantes, las que serán absueltas tan igual que en el primer panel por nuestros integrantes del panel de turno. En este sector, aquí el ingeniero Ricardo Rosas. Los organizadores de este evento y sobre todo los panelistas y expositores. Solo quiero que me permita, por favor, hacerle una recomendación, 2 propuestas y 2 preguntas. ¿Está bien? La recomendación es que, si bien los eventos se están dando ya varios años en el colegio, sería bueno, ya que van a continuar, que cada vez que haya estos eventos, se lean las conclusiones anteriores. Porque aquí ya veo bastantes caras que participan y en el transcurso del ingeniero estamos viendo que a veces se repiten muchas cosas y es bueno analizarlo. Segundo, y entre uno de esas va una de las propuestas. Se creó el Instituto del Agua, en el cual fue una propuesta que salió del Colegio de Ingenieros. Lamentablemente, el gobernador regional le dio toda la propuesta a la Universidad Católica y fue donde ya se quedó en el olvido, a pesar de que hay una fuerte suma de dinero en el Consiste. Entonces, en una de las conclusiones de este evento, que se considera la participación del Colegio de Ingenieros en el Instituto del Agua. Segunda propuesta. Ica, estamos hablando de agua, pero también estamos hablando de riego. Cada vez que existen los eventos extremos, tenemos problemas no solamente los agroexportadores, sino también la población. Tenemos que fomentar nuevamente el sistema de alerta temprana. Nos preocupan los iqueños, que hoy lidera los sistemas de alerta, no esté considerado Ica. Y a pesar que Ica fue la zona piloto del año 2007 que se hizo este evento. Bien, y la pregunta para los amigos de Lana, si bien cierto ellos llevan la rectoría en este aspecto de la gestión, es preocupante, y
y yo, bueno, hoy día estoy trabajando en Lima y vengo, y cada vez que vengo me da más pena en mi ciudad, cómo nuestras fajas marginales o caminos de vigilancia están siendo usufructuadas por gente cisterna, señores. ¿Dónde está la rectoría de Lana en el aspecto de que no cumple, no se hace cumplir? Siempre escuchamos el Lana en denuncias contra los agricultores, en denuncias contra los exportadores, pero ¿y dónde está el cumplimiento legal en el aspecto de ¿cómo se llama?, de las defensas marginales, tanto de los ríos como también de nuestras acequias? Faja marina. Creo que la pregunta es directa. Nacional. Nos encontramos que como autoridad administrativa nosotros sacamos una resolución y decimos, delimitamos la faja marginal, no solamente de los cuerpos naturales de agua, sino también de la infraestructura hidráulica. Pero en el caso de los cauces naturales nos encontramos con temas de derechos de propiedad. Derechos de propiedad que han sido adquiridos con mucha anterioridad a la propia delimitación administrativa. Entonces ahí el problema netamente es legal, porque cualquiera que sienta afectado su derecho de propiedad va a ir al Poder Judicial y va a reclamar que su propiedad está reconocida a nivel constitucional y que no puede venir ninguna autoridad administrativa a restringirle la propiedad. A raíz de este tema, y también por el tema de los eventos extremos que se desarrollaron en Lima, por el tema del fenómeno del Niño, salieron normas específicas, han salido decretos legislativos que han otorgado facultades a que sean las autoridades locales, los gobiernos locales, que una vez que la Autoridad Nacional del Agua delimite la faja marginal, lo que va a hacer es declarar zonas de riesgo no mitigable. ¿Qué significa esto? Que ya también es responsabilidad, por eso les decía antes, no veamos como que, si bien Lana es el ente rector, Lana tiene que ser, pues, abarcar todo. Se ha otorgado la facultad a los gobiernos locales para que sean ellos quienes se encarguen, ¿no?, de gestionar por un tema de prevención y de la propia vida de las personas, que no se permitan titular estos espacios. Porque como sabemos, puede ser que las personas, pues, quieran seguir viviendo ahí. Lo vimos en Chosica hace muchos años y lo podemos ver acá también con los eventos extremos que se dan cada cierto tiempo. Pero también, más allá de la responsabilidad de Lana, están también involucradas las autoridades locales, que tienen que hacerse responsables precisamente de evitar que existan asentamientos poblacionales en estos ámbitos, y que para ello siguen todo un proceso para determinar este tema de zona de riesgo no mitigable. Bien, ¿alguien del panel que quiere enriquecer esta pregunta? Continuamos con la segunda. ¿Sí? Fíjese, no solamente las fajas marginales son invadidas porque tienen título de propiedad, sino los alcaldes de algunos distritos que están en el margen están dando certificado de posesión y nadie dice nada. Cuando nosotros notificamos a la de esto, y dicen, bueno, eso es el problema de la Junta que lo solucione, pero nosotros no podemos solucionar si es que ellos no nos ayudan. Tenemos que indicar a todos los alcaldes, hemos pasado cartas a los alcaldes de todos. Sí, ya me indicó mi nombre, y también creo que como el presidente del Consejo de Recursos Hídricos de este colegio, en principio felicito al doctor Consejo en retrotraer este tema tan importante para Ica a la actualidad. Y creo que en esta mesa se ha debatido de forma amplia las diferentes posibilidades que tiene el Valle de Ica. Estamos refiriéndonos al resto, específicamente a la provincia de Ica. Pero yo quiero señalar de forma puntual lo siguiente. No estamos hablando lo suficientemente de la importancia de deslindar qué pasa con el proyecto de derivación del río Pampa. Nuestro valle, ya se ha dicho, lo ha hecho el PETAC, Lana, un estudio, tiene una demanda de casi 600 millones de metros cúbicos de agua, que el río, cuando son años de buenas avenidas, provee de 120 o 150 millones. Los proyectos integrados de Tambo Jaracocha, Chorrococha desarrollado, y el de Jaracocha, que ya está funcionando, y el de Tambo, que es el proyecto emblemático, van a permitir totalizar unos 160 millones de metros cúbicos más, pero nos quedan 250, 260 millones de metros cúbicos de déficit. ¿De dónde salen? Del subsuelo.
¿Qué se está haciendo? Agotando la napa freática. Y el ANA, el TAC, el gobierno regional, creo que debería poner más interés en saber cómo está eso. No se sabe realmente cuánto queda. En consecuencia, hay que ponerle atención a la posibilidad de derivar las aguas del río Pampas, porque si no, estamos, a raíz de las exposiciones, la cuenca, la zona de abastecimiento hídrico que tiene el río Ica son 540 kilómetros cuadrados, pequeños. Entonces, no hay posibilidad de evitar sequías. El segundo punto referido a los señores representantes del ANA, ustedes lo han dicho en forma clara, el Consejo de Recursos Hídricos de cada valle es importante, define las políticas. Está entrampado en este momento con un problema que lo explicó bien uno de los representantes de la mesa que estuvo presente muchos años, estuvimos presentes, que tendría que, a través de lo que se ha pedido, la participación del Colegio de Ingenieros de Ica y Huancavelica, traer a la mesa pues a los componentes, a los señores de Huancavelica. Ambos están estancados, no solamente Ica. El Consejo de Recursos Hídricos por ley es el que debe normar posibilidad que se hagan los estudios. Sin embargo, estamos estancados. Creo que es el momento, a raíz de este foro, traer también a los amigos de Huancavelica a la reflexión. Gracias. Gracias, señor. ¿El panel tiene alguna expresión?